Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra unidad de funciones de variable compleja. Esta parte le corresponde al tema de límites y continuidad de funciones de variable compleja. Entonces, en las notas ustedes pueden revisar alguna definición formal de límites, que sería tomando una vecindad alrededor de un punto y diciendo que la distancia entre ese punto y cualquier otro punto es menor que en este caso un épsilon. Eso quiere decir que entonces nosotros nos vamos a ir acercando poco a poquito al valor de la función en ese punto. Eso es lo que se llama el límite, es conocer el valor de una función en una región o en un punto sin tocar el punto, porque probablemente no exista o haya una discontinuidad, pero el chiste es que los límites es acercarse poco a poco a estas regiones de interés. Nosotros vamos a utilizar este concepto de límite que ustedes tienen también de variable real para definir un concepto más importante, que sería la continuidad. Y después de la continuidad, en la siguiente unidad, que sería la unidad de diferenciación, veríamos un teorema muy importante en variable compleja que se llama las condiciones de Cauchy-Riemann, que es para probar más allá de continuidad lo que sería una función analítica. Por el momento vamos a definir qué vamos a entender por una función continua. Entonces, vamos a decir que una función definida en alguna vecindad de z0, vamos a decir que esa función es continua si se cumplen tres condiciones. Y es muy importante que para decir que hay continuidad en una función se deben de cumplir las tres. Si solo se cumplen dos o una, entonces no es continua. Entonces vamos a poner que se dice que f es continua en z0 si se cumple, primero, que el límite cuando z tiende a z0 de f de z existe. Número 2, que la función evaluada en z0 existe. Y número 3, que resulta que el límite de la función coincide con el valor de la función evaluada en z0. Si se satisfacen estas tres condiciones, entonces voy a decir que la función es continua en z0. Si, por ejemplo, yo calculo el límite y existe, pero resulta que el límite y f de z0 no coinciden, entonces no puedo hablar de continuidad. Se tienen que satisfacer las tres condiciones. Muy bien. Al igual que en variable real, también se satisfacen los teoremas de límites. Por ejemplo, pues que el límite de la suma es la suma de los límites, que el límite del producto es el producto de los límites. Entonces, por ejemplo, si el límite de f de z es a, y si por ejemplo el límite de g de z es b, entonces el límite de f de z, por ejemplo, más g de z es pues a más b. Y lo mismo para el producto. Por favor, revisen las notas. En las notas viene un poquito más formal lo que les estoy escribiendo, pero aquí es para que lo tengan presente, estas propiedades. Muy bien. Y también que el límite, este es de la suma del producto, y el límite del cociente es el cociente de los límites.
siempre que este límite pues sea distinto de 0, para que no haya ninguna indeterminación. ¿Qué tenemos como consecuencia de estos teoremas de límites? Pues que la suma de funciones continuas es continua, el producto de funciones continuas es continuo y el cociente también es continuo. Entonces, digamos que se siguen los mismos teoremas de variable real, ahora en variable compleja. Bueno, entonces también existen los puntos en los cuales las funciones puede que no sean continuas. A los puntos en los que la función no es continua se le conoce como discontinuidades de la función f de z en este caso. Y vamos a decir que f de z es discontinua en tales puntos. Entonces, ¿cómo yo sé que existe una discontinuidad? Pues puede ser que exista el límite, que exista la función evaluada en el punto, pero que ese límite y la función no son iguales. Es decir, se puede satisfacer el punto número 1 y el punto número 2, pero el punto número 3 no se satisface. Y entonces es cuando hablamos de discontinuidad. Pero siempre hay formas, en algunas ocasiones se puede reescribir la función para volverla una función continua. Muy bien, entonces vamos a hacer ejercicios tanto de continuidad como de límites. Para calcular límites hay varias técnicas, ustedes deben de recordarlo. La primera técnica es la de sustitución. Hay que evaluar tal cual el punto en el que me piden el límite en la función y ver cuánto da. En el caso de que quede 0 o indeterminado, en este caso indeterminado o que se vuelva infinito, hay que hacer alguna cuestión algebraica para reescribir la función y poder volver a tomar el límite y que esa indeterminación se desaparezca. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice verifique que el límite cuando z tiende a 1 menos 1 medio de i de z cuadrada menos z más 1 menos i entre z cuadrada menos 2z más 2 es igual a 1 menos 6 quintos de i. Vamos a calcular este límite. Entonces lo que les decía es de que para calcular límites lo primero que hay que hacer es sustituir el punto en el que quiero calcular el límite en la función, es decir, aquí. Vamos a sustituir entonces ese punto en esta función. ¿Para qué? Pues para ver que, por ejemplo, una de las cosas que yo me debo de fijar es que el denominador no se haga 0. Si se hiciera 0, entonces hay que ver cómo podemos evitar ese 0. Entonces vamos a sustituir. Entonces, sustituyendo. No quiere. Ahí está. Sustituyendo. Vamos a sustituirlo en el denominador. Lo que quiero ver es que abajo no se me haga un 0. Entonces, donde vea zetas, pongo 1 menos 1 medio de i. Y vamos a calcular. Entonces, aquí este binomio al cuadrado me quedaría como el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, quedaría 2 por 1, 2 por menos 1 medio, 1 por i, 1i. Entonces quedaría menos i más el cuadrado del segundo, que quedaría un cuarto de i cuadrada, pero i cuadrada es un menos 1, entonces queda menos un cuarto. Luego acá quedaría menos 2, menos por menos más, y más 2. Y esto quedaría 1 menos 2 menos 1, más 2, 1, menos un cuarto, quedaría 3 cuartos. Y luego aquí quedaría menos i más i, 0.
Entonces quedaría simplemente 3/4. Entonces esto es evidentemente diferente de 0 y entonces puedo sustituir tal cual este valor de z, que acabo de poner aquí, en la función y ver cuánto me da. Entonces ahora ya calculé, este que acabo de calcular es el denominador. Entonces ahora vamos a sustituir en el numerador. Es z cuadrada, quedaría 1 menos 1/2 de i al cuadrado, z cuadrada menos z, que sería menos 1 menos 1/2 de i, más 1 menos i. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Este cuadrado lo acabo de calcular acá arriba, quedaría 1 menos i menos 1/4. Luego quedaría menos 1 más 1/2 de i más 1 menos i. Y esto es igual a, quedaría 1 menos 1, 0. Más 1, 1. Menos 1/4, 3/4. Y ahora las i, menos i, menos 2i, más 1/2 de i. Entonces quedaría menos 2i más 1/2 de i. Esto quedaría como menos 4 más 1 menos 3/2 de i. Y entonces ahora sí, ese límite es igual a, entonces en el numerador quedó 3/4 menos 3/2 de i, y en el denominador quedó 3/4. Entonces hago las operaciones algebraicas para reducir y me quedaría simplemente 3 menos 6i entre 3, y esto es igual a 1 menos 2i. Y este es el resultado de calcular ese límite. Este límite es el caso de que el límite se puede calcular directamente por sustitución. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo más ejemplos de límites. Por ejemplo, vamos a calcular un límite infinito. Y se calcule el límite cuando z tiende a infinito de z cúbica menos 3z más 2 entre z cuarta más z cuadrada menos 3z más 5. Entonces, para calcular límites infinitos, lo que tenemos que recordar es que el límite, cuando z tiende a infinito, de 1 entre z, pues esto es 0. Y mi objetivo es escribir estos límites de la forma 1 en z, porque este en realidad es el único límite infinito que yo puedo calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a factorizar la potencia más grande en el numerador y la potencia más grande en el denominador. Y una vez hecho esto, pues vamos a reducir. Entonces vamos a factorizar. Entonces, factorizando. Entonces, quedaría arriba, la potencia más grande es z cúbica. Entonces, factorizo z cúbica. Entonces, quedaría z cúbica, sería 1 menos, para que aquí yo pueda cancelar, tendría yo que poner aquí 3 entre z cuadrada más 2 entre z cúbica. Y ya factoricé arriba un z cúbica. Abajo, en el denominador, la potencia más grande es z a la cuarta. Entonces factorizo z a la cuarta. Primer término me queda un 1 más 1 entre z cuadrada menos 3 entre z cúbica más 5 entre z cuarta. Muy bien.
Ahora me va a quedar que con este se va y queda un límite, reduzco, de 1 entre z por 1 z cuadrada más 2 entre z cúbica. Y acá abajo queda 1 más 1 entre z cuadrada menos 3 z cúbica más 5 z cuarta. Muy bien, y ahora sí, para aplicar o calcular este límite vamos a utilizar propiedades de límites. En este caso tengo un producto de funciones, en este caso sería la función 1 en z por esta función. Y entonces recuerden que el límite del producto es el producto de los límites. Entonces aquí se separaría, quedaría el límite de 1 en z por el límite de 1 menos, y aquí entre 1 más y todo esto. Fíjense, ya ni lo voy a escribir porque simplemente este límite que está aquí, ¿cuánto da? Pues da 0. Entonces esto de aquí da 0 y 0 por lo que de esto va a dar 0. Entonces ya ni lo calculo. Entonces este límite es simplemente 0. ¿Sale? Entonces esta es la forma de calcular límites infinitos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro límite. Por ejemplo, el calcular el límite cuando z tiende a i de quién? De z cuadrada más 1 entre z sexta más 1. Entonces, primer paso, ya saben, siempre hay que evaluar para ver cuánto o cómo nos queda este límite. Entonces, vamos a evaluar. Entonces, evaluando. Entonces, donde vea zetas, pongo una i. Entonces, quedaría i cuadrada más 1. Fíjense, quedaría i cuadrada más 1 es menos 1 más 1. Entonces, ya en el numerador tengo un 0. ¿Qué pasa en el denominador? Quedaría i a la sexta más 1. I a la sexta, entonces vamos a calcular i a la sexta. Sería i cuadrada por i cuadrada por i cuadrada. Entonces esto es un menos 1 por menos 1 por menos 1. Y esto es menos por menos más, por menos, menos 1. Entonces esto es menos 1 más 1 y otra vez da 0. Entonces este límite, cuando z tiende ahí, es de la forma 0 sobre 0. Cuando tengo este tipo de límites, estos límites se llaman indeterminados. Y para calcular límites indeterminados, lo que se tiene que hacer es generalmente una factorización para quitar la indeterminación. Entonces, fíjense, resulta que z igual a i, esta i que yo acabo de calcular aquí, me indetermina el numerador y el denominador. Eso quiere decir que z igual a i es una raíz, es raíz de ambas funciones, ¿no? Del numerador y del denominador. Es decir, que como es raíz, z menos i divide. Eso quiere decir que en el caso del numerador, z cuadrada más 1 se puede escribir como z menos i por z más i. Y abajo, ¿cómo puedo yo dividir? Ah, pues vean. Quiero dividir z sexta más 1 entre, pues z menos i, porque yo estoy diciendo que i es raíz. Entonces, aquí sería por un z quinta, para que sea z quinta por z, z sexta, cambio el signo,
z quinta por menos i quedaría menos i z quinta, cambio signo, más i z quinta. Entonces esto es igual a 0 y quedaría i z quinta más 1. ¿Sale? Ahora, vamos a seguir dividiendo. Entonces aquí tendría yo que multiplicar por un z cuarta más i z cuarta para quitar el i z quinta. ¿Hasta dónde voy a dejar de dividir? Hasta que aquí me aparezca, hasta que aquí yo tenga como residuo un 0, ¿sale? Entonces vamos a seguir dividiendo hasta encontrar el residuo. Quedaría i z cuarta por z menos i z quinta. Más por menos, menos. Y por i cuadrada. Y por i cuadrada es menos 1. Por el menos de anterior, esto es más. Y esto quedaría más z cuarta. Entonces esto quedaría 0. Quedaría z cuarta más 1. Vuelvo a dividir y me quedaría más z cúbica. Y quedaría z cúbica por z. Quedaría menos z cuarta. Más por menos, menos. Y z cúbica. Más por menos, menos. Cambia aquí a más. Y esto quedaría como y z cúbica más 1. Ya casi acabamos. Ahora me quedaría aquí más z y z cuadrada. Quedaría esto y z cuadrada por z. Quedaría menos y z cúbica más por menos menos. Y por i cuadrada, eso es un menos con este menos más. Quedaría z cuadrada. Y esto quedaría z cuadrada más 1. Y ahora me quedaría más. Ahora quiero quitar el z cuadrada, quedaría más z. Para que sea z por z cuadrada, z cuadrada menos. Y luego más por menos, menos y z. Menos y z. Y entonces finalmente quedaría aquí 0 menos y z más 1. Y ya finalmente quedaría más i. Fíjense, i por z y z. Entonces aquí es menos i. Para que cuando lo cambie quede como un más. Menos iz quedaría cambiado aquí a más iz. Y luego, fíjense, menos por menos, más. Y por i cuadrada, que eso es un menos, menos 1. Y ahora sí, esto es 0 más 0. Y entonces ya encontré la división. Eso quiere decir que este z sexta, aquí lo voy a poner en otro color. Z sexta más 1 se puede escribir como z menos i por todo este polinomio de acá del cociente. Z quinta más i z cuarta más z cúbica más i z cuadrada más z menos i. ¿Para qué hice todo esto? Para cancelar en el numerador el z menos i y en el denominador el z menos i, que es el valor donde se indetermina la función. Entonces, lo voy a escribir acá para no irme hasta abajo. Entonces, este cociente de z cuadrada más 1 entre z sexto más 1 quedaría como z menos i por z más i entre esto que acabamos de calcular acá arriba, por todo este polinomio. Y entonces, vean, se van estas indeterminaciones y ahora sí, tomamos el límite. Entonces, el límite cuando z, déjenme borrar este garabato, cuando z tiende a i,
de esto quedaría como z más i entre lo que queda del polinomio, ¿no? De este z quinta. Z quinta más i z cuarta más z cúbica. Y ahora sí, vamos a volver a evaluar. Entonces, evaluando, en el numerador me quedaría i más i. Y abajo me quedaría i a la quinta más i por i a la cuarta más i al cubo más i por i cuadrada más i menos i. ¿Sale? Vamos a reducir. Aquí lo voy a poner. Arriba queda 2i. Y abajo quedaría, fíjense, i menos i se va, ¿no? Y luego aquí quedaría i quinta más i quinta, quedaría 2i quinta. Pero i quinta, lo voy a calcular por acá, es i cuadrada por i. Esto es un menos 1 por i. Y esto es i, ¿no? Entonces, i quinta es i. Entonces, esta queda i. Acá también queda una i. I cúbica sería i cuadrada por i. Quedaría menos i. Y luego i cúbica sería menos i. Aquí sería otra vez i cúbica menos i. Entonces, fíjense, quedaría i más i, 2i. Menos 2i. Otra vez vuelve a ser esto 0. Entonces, otra vez quedaría 2i entre 0. Eso quiere decir que entonces este límite pues no existe. ¿Por qué? Pues porque queda dividido entre 0, ¿no? Ya hicimos la cuestión algebraica para quitar la indeterminación. Sin embargo, cuando volvemos a tomar el límite, otra vez se vuelve a quedar indeterminado. Más que indeterminado, más bien no existe. Porque el límite ahora queda dividido entre 0. En el numerador es distinto de 0, pero ahora el denominador sigue siendo 0. Entonces, este límite no existe. No necesariamente todos los límites tienen que existir. Algunos se pueden calcular mediante sustitución o mediante factorización y se puede quitar la indeterminación, pero en otros simplemente pues no va a existir. Y este fue el caso. Entonces, en los siguientes videos vamos a seguir trabajando otros ejercicios de límites y sobre todo vamos a ver cómo definimos o calculamos si o decidimos si una función es o no continua. Entonces en el siguiente video hacemos ejercicios de eso.